Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una tertulia más del personaje y su historia, Memorias Vivas. Hoy es especialísima. Hoy es una tertulia muy especial porque tenemos a un personaje muy original, muy excepcional. Yo diría que el maestro Andrés Platarrueda es un personaje de novela. Tiene una historia que un buen escritor debería novelarla, porque es maravillosa. Bueno, yo antes de traer al personaje, yo busco todo lo que exista del personaje en la red, o en muchos casos conozco parte de la vida del personaje. Y lo que encontré fue maravilloso, maravilloso. Ese es un personaje realmente fantástico. Bienvenido, maestro Platarrueda. Un gustazo tenerlo en Memorias Vivas, el personaje y su historia. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se sienta bienvenido. Realmente. Es un honor tenerlo acá. Gracias. Bueno, don Andrés, tiene el uso de la palabra, ojalá por poco tiempo, porque él habla bastante. Cuando se suelta la lengua, no hay nadie que lo pare. Hágale. Ahora esta tertulia, maestro Andrés Platarrueda. Muy buenas tardes a todos. A todos, muy buenas tardes les deseo. Oye, y esto me sorprendió ayer, sí, ayer, que fue. Carambas, no merezco yo nada que no sea en bien de Suecia, en bien de Colombia, en bien de todo. Pero eso es como tan trabajosito, verse uno frente a estos aparatos que lo ponen a uno a pensar, se intriga, se la acomoda, que no haya que hacer, de verdad. Porque para representarlos a ellos tiene que hacerse algo que llame la atención, algo que diga de sí mismo lo que se le antoje y lo que sea capaz, porque hay cosas que no compaginan. Uno quisiera a veces hacer esto, pero no se siente capaz. Y lo trabajoso está a la mano, es querer hacer uno las cosas, querer hacerlas. Eso me proponía yo cuando quería hacer bailar un trompo. Desde niños, y briega uno, briega, y baila, y baila. Después, hacer un taburete de madera. Vaya a ser cosita poco fácil. Es trabajoso hacer un taburete, pero se hace. Es trabajoso hacerle un gol al equipo de los amigos, pero se le hace. Mejor dicho, todo lo que uno quiera hacer, si le mete de aquelito, lo hace.
Pero no crean que por eso se ha logrado todo. No, no, es que esa es la vida diaria de las personas. Eso es la vida. Que es tan deliciosa cuando uno está saboreándola ya y de pronto deja el plato limpio rápido. ¿Ah? Sí. Para mí, ay Dios mío, gracias a todos ustedes por ese cariño que me brindan. Gracias, se lo agradezco. Gracias a usted, maestro Andrés. Por favor, qué lucidez tan extraordinaria. Es un honor tenerlo acá. Yo nunca había escuchado hablar un apellido Platarrueda. ¿Sí? Junga, es la primera vez que yo escucho el apellido Platarrueda. Es decir, claro, hace rato lo escuché, pero decía Platarrueda, eso es un apellido, debe ser, porque los apellidos tienen que ver en el origen, muchos de ellos, con los oficios, con lo que hacían las personas en la antigüedad, ¿no? Entonces yo suponía que este Platarrueda era un tipo, el primer Platarrueda, que hacía ruedas de plata, ¿no? Dije, ¿de dónde viene ese apellido Platarrueda? Y ahí hay una primera historia, ¿cierto, Darío? Dejemos que Darío nos ayude a contarla. Sí, sí, bueno, pues don Andrés Platarrueda es hijo de doña Clementina Plata y don Aureliano Rueda. Clementina Plata, una campesina muy laboriosa, y don Aureliano Rueda, un gran maestro en toda su vida. Él inicialmente, pues, todo el mundo lo conocía como Andrés Plata, y así, gracias, como el Chato Plata, así lo llamaban. Yo no sé por qué lo llamarían el Chato Plata. Todavía no lo he logrado descifrar, ni tampoco en los descendientes. Aquí hubo un gobernador que le decían el Chato Arenas y tenía la nariz como hasta por acá. Entonces, él una vez tuvo conciencia de quiénes era hijo, pues a cierta edad, tal vez ya posteriormente a los 20 años, él era muy amigo del registrador, del alcalde, del notario, amigo de todo el mundo, como siempre lo ha sido. Y una noche, tal vez de tragos, le dijo: oiga, registrador, ¿usted por qué no me hace un favor? Yo quiero cambiarme el apellido. En esa época no se podía, hoy sí se puede, en esa época no se podía. No sé qué mañas hizo, y entonces él dijo: no, pues, ¿cómo se va a llamar usted? ¿Rueda Plata o qué? ¿Cómo es? No, Platarrueda. Y con doble R, ¿no? Porque no es con una sola R. Y el notario, yo no sé cómo, si violando alguna ley, porque no se podía en esa época, efectivamente le hizo su registro civil, y así quedó para toda su vida Andrés Platarrueda, de los cuales ya en este momento somos 13 Platarruedas más unos cuantos nietos más. O sea que el maestro Andrés se reinventó a partir de ese nuevo apellido. Pero entonces ese Platarrueda viene de unos platas ancestrales y de unos ruedas ancestrales, ¿sí? El abuelo, por ejemplo, de maestro, sí tienen historia de él, tienen vestigios sí. No digo recuerdos, sino referentes, como para buscar la génesis de la historia. Sí, la génesis, tenemos conocimiento. Hay uno de la familia Rueda que ha hecho un análisis genealógico, y al parecer el Rueda Olaya, don Aureliano Rueda Olaya, con una alta probabilidad es descendiente
del presidente Olaya Herrera, por ese lado de los Rueda. Por el lado de Clementina, sí, más bien poca información tenemos hacia arriba. Ok. ¿Cuántos hermanos tuvo Andrés? ¿Cuántos hermanos tuvo? Hermano, ninguno. Ninguno. Por el lado de Plata, ninguno. Medios hermanos. Medios hermanos. Fue hijo único. Pero me contaron que usted tuvo dos mamás, una de verdad y la otra que no era de mentira, sino que asumía también el rol de educarlo, cuidarlo. Una tía. ¿Sí fue así? ¿Se acuerda de la tía? La famosa tía Rosalía, sí, doña Rosalía Plata, hermana de Clementina Plata, y que fue para él la segunda madre. Es decir, además de esas dos madres que tuvo, gracias a Dios, también él recuerda que vivía en la calle El Chinibo, donde el único hombre era él, el único pelado que había era él. Y recuerda mucho las señoritas Durán, las que hacían los arequipes y los dulces. Entonces todas ellas, las señoritas Durán, lo adoptaron, o sea que él tuvo muchas mamás. Bueno, ya dijimos que nació en Suaita, ¿sí? Sí. Suaita, ¿no? En Suaita. En Suaita, Santander. ¿Estudió en Suaita la primaria? Él estudió en Suaita la primaria y un momento decidió don Aureliano Rueda llevarlo a Tunja a estudiar el bachillerato. Él cuenta que hizo hasta tercero bachillerato en Tunja. Ahí a mitad de año, no sé por qué, se aburrió y listo, le dio mamitis y arrancó otra vez para Suaita. O sea, se estuvo un tiempo, tal vez de unos 2, 3 años. Sí, ¿les ha hablado de la juventud? ¿Qué le gustaba hacer en ese entonces? Bueno, él, tantas actividades que tiene que dentro de las que conocemos es que primero era muy ágil. Entonces él vivía colgado haciendo maromas por todas partes y hay una historia interesante, tal vez a los 14, 15 años llegó un circo a Suaita y como era muy bueno para el trapecio, se fue con el circo. Y allá estuvo un tiempo hasta que él dice que hasta que quisieron quebrar, porque los gimnastas del circo tienen que hacer una cosa especial en la columna para ser más ágiles y cuando le iban a hacer eso dijo no, yo a eso no le hago y se devolvió nuevamente para el Hotel Man, para donde las dos mamás. Bueno, entonces termina el bachillerato, ¿no? No él hace hasta tercero bachillerato. No y, más. Vale, ¿y ahora qué es? Después de, ¿a qué se dedica? ¿Qué se pone a hacer? Además de haberse metido en el circo. Bueno, él tenía, al lado tenía un carpintero, don Pacho Uribe, y él vivía allá metido, ayudándole y aprendiendo y mirando a ver qué hacía y tal vez le daban por ahí uno que otro peso. Pero hubo un momento, tal vez, posiblemente en el año 45 o 46, cuando él tenía 19, 20 años, arrancó para Bogotá porque se quiso matricular en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Entonces él durante un tiempo, a esa edad, estaban por la noche y en el día iba a la Escuela de Bellas Artes y por la tarde estaba en una hilandería trabajando. Entonces eso fue un buen tiempo, tal vez 1 o 2 años, y nuevamente regresa a su casa materna. Bueno, pero nadie se va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes porque sí, ¿no? A la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué hacía entonces? ¿Dibujaba, pintaba, cantaba, bailaba? Bueno, él dibujaba. Recuerdo que alguna vez nos contó que hizo alguna escultura del virrey, no recuerdo, algún virrey hizo alguna escultura, sí. Y no le quedó perfecta y la volvió pedazos, bueno, okay, como todo buen artista. Sí. Bueno, además de eso, en esa época, a sus 20, 21 años, don Eduardo Sarmiento, el mecenas cultural del pueblo, empezó a publicar el periódico Rumbos.
Y en los 2 primeros números él vio que había caricaturas. Entonces digo, no, eso lo puedo hacer yo. Okay. Lo mismo de siempre, eso lo puedo hacer yo. Y efectivamente se volvió el caricaturista del periódico Rumbos. Tenemos una de las caricaturas, ahí está expuesta en la Casa Museo, ahí en La Joya, pero la más famosa de todas fue alguna en donde el médico del pueblo, con una jeringa grande, está chuzando al toro o haciéndole banderillas al toro. Listo, pues es una caricatura de un médico dándole banderillas a un toro, pues no tiene ninguna significación. Pero resulta que el médico era liberal. Y adivinen a quién estaba chuzando. Sí. Entonces, eso le causó gran polémica. Algunos amigos conservadores seguramente le quitaron la palabra. Estaba chuzando al Partido Conservador. Sí, Okay. ese era el mensaje subliminal que había en la caricatura. O sea, él se inicia como dibujante en el arte. Sí, ¿cierto? dibujante, Y entonces sí. quiere ir a estudiar y se va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Allá estudia ¿qué? ¿Pintura? No, posiblemente, ¿no? Estudió pintura en la casa, en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, ¿cierto? No recuerdo perfectamente. Sí, bueno, No no pasa nada. lo recuerda ya. Bueno, pero pasó por la Escuela de Bellas La Artes parte- de Bogotá, Es ¿cierto? y es Se que sintió intimidado. hoy estoy lo que no. Campesino, Sí. y en realidad estuvo muy poco tiempo ahí. Y debía ser complicado, ¿no? Porque ya en esa época estaban apareciendo como los grandes maestros, ya los artistas se volvieron protagonistas de la vida de la capital. Empezaban a aparecer a descollar esas estrellas, las peleas entre ellos, los salones nacionales de artistas, por supuesto. Y no sería fácil, ¿no? Ese momento. No, él trabajaba, recuerdo, digamos, tenemos imágenes como muy fragmentarias de su vida, pero él nos contaba que al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba llevando el mercado de una casa a otra, y entonces tenía que pasar por la plaza del centro de Bogotá, transportando el mercado y demás. Se sintió intimidado además porque digamos que su condición humilde lo hacía sentirse muy. Entonces él se regresa a Suaita. Nuevamente ¿A qué? regresa a Suaita. ¿A qué? Bueno, él, actividades que conocemos de él, bueno, la carpintería, era Sí. un gran carpintero, tenía el taller ahí precisamente al lado. Tenía fama de inventor, ¿no? También fue peluquero, pero es que para ser peluquero no se necesita el equipo, lo que necesita es la silla de peluquería. Y efectivamente, para ser peluquero, hizo su propia silla de peluquería con alguna rueda de un camión, era completa. Es decir, desafortunadamente tratamos de rescatarle y se vendió, en Suaita la vendieron a San José de Suaita. Cuando fuimos a San José de Suaita ya había desaparecido. Es decir, él se rebuscaba, él se rebuscaba. Cuando inventó el triciclo de 4 ruedas, ¿fue en esa época? No, eso fue una Eso fue época muy luego. posterior, sí. Y cuando echó a andar la nave espacial. La nave espacial, ¿eso de qué esa es época otra es? Esa es una historia muy bonita, es una historia bien, es que Yo encontré que había intentado, no sé, reproduciendo Veo que ha el episodio investigado del bastante, Sputnik, macho. ¿no? Mandar una nave de Suaita a la luna, ¿no? no, eso fue una cosa fabulosa, yo lo tengo un recuerdo. ¿Esa qué época es, Darío? Bueno, pero espérese, usted se me está adelantando. El amigo del sonido, hay feedback. Sí, hay algo. Se me está adelantando un poco. Entonces, 1946, 20 años, se reúnen, él cuenta que se reúnen unos amigos, van a un paseo y entonces ya bien piensan, oiga, ¿qué vamos a hacer en la vida? Y don Gilberto Durán lo dice con nombre propio, aquí el que fue gerente de Copetrán, le dice, oiga, yo tengo un amigo, un familiar amigo en Bogotá, ¿por qué no nos vamos para allá? Y allá el hombre nos da trabajo y nos enseña la fotografía. Pues el amigo lo dijo, pero a él le quedó sonando. Efectivamente, entonces él arranca para Bogotá, pues no tenía recursos y entonces viene la segunda madre.
la tía Rosalía. Es muy importante en su vida, ¿no? Claro. Era la que le financiaba todas ¿Qué las locuras. dice él? La tía Rosalía sacó una de sus vaquitas, la vendió en 27 pesos y arrancó con 27 pesos para Bogotá a comprar las cámaras. ¿En qué momento? El 6 de abril de 1948. El 6 arrancó para allá. Arrancó para Bogotá. Ok. Se fue para las fotografías. Oiga, yo quiero ser fotógrafo, ¿qué tengo que comprar? Le dieron algunas lecciones, él compró el ácido, compró la cosa, pero las cámaras eran demasiado caras, costosas. Entonces, bueno, ahí como que se le iba frustrando la cosa. Desafortunadamente vino el 9 de abril de 1948 y el saqueo por todo Bogotá. Pues al otro día estaban ofreciendo las mismas cámaras que había visto, le estaban ofreciendo en la calle por la quinta parte del precio. A mitad de precio. Él dice que compró 3 cámaras, yo no sé qué tan cierto haya sido. En Compró todo 3 caso, cámaras que se han robado el 9 de abril. Y- Le robaron todo. y rollos a la lata, rollos Claro. regalados. Eso debía ser regaladísimo, ¿no? Y arranca para Suaita con su cosa. Pero, Con harto mercado sí, fotográfico. con alto mercado y con las primeras clases ahí como que de tomar fotos, empieza a tomar fotografías. Pero bueno, ¿y esto qué? Yo tomo la fotografía y ¿qué? Y el revelado. Y el revelado. Y esas vainas. Pues resulta que tenía nuevamente el mecenas Eduardo Sarmiento y también otro mecenas también, Eduardo Bandurraga. Él tenía la revista Mecánica Popular y compraba todas las revistas. Y entonces él cogió revistas de fotografía. Él dice que don Eduardo Sarmiento era aficionado a la fotografía, entonces tenía muchas revistas argentinas, dice él. Y con esas revistas aprendió. Como tenía la carpintería al lado, y él mismo hizo para tomar fotografías o para revelar en papel contacto. Esa es una historia que yo recuerdo porque mi papá tenía su cuarto oscuro en una de las piezas de la casa y cuando se daba uno cuenta salía y empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Esa era la luz que necesitaba, la exposición correcta para hacer la foto de contacto. Posteriormente también él mismo construyó su propia ampliadora, que fue otro hito. En todo caso es que empezó a vivir de la fotografía en ese momento. En Suaita. En Suaita. Era el único fotógrafo. Era el único Por fotógrafo. lo tanto, debía ser un personaje importantísimo, ¿no? El fotógrafo Sí. del pueblo era un personaje importantísimo en la vida de las familias. Era invitado a todas las celebraciones, por supuesto. Entonces debía ser muy famoso don Andrés Sí. Platarrueda. Bueno, ¿y cuándo aparece el amor? El amor de su vida. ¿En qué momento aparece? Porque yo me imagino que ¿En qué momento aparece doña Irene? Eso sí tiene que contarlo. ¿Cuándo le aparece doña Irene? Es que no lo entiendo. ¿No? Hablemos de doña Irene. ¿Cuándo conoce a doña Irene? ¿Cómo la conoció? Casi desde la escuela, ¿Desde la escuela? casi. ¿Ya la venía enamorando de chiquito? No, yo llegué de Bogotá. Haber estado un par de años allá trabajando de noche, por la tarde hasta las 12 de la noche. Llegué y logro encontrarme esa damita. Ay, Dios mío, porque si hay donde gente, sí, donde cariño y saber querer y saber hacer, fue doña Irene conmigo, maravillosa, maravillosa. Y enfrentamos nuestra vida como fuimos capaces y así nos fue bien, porque
porque mi Dios me acompañó, me favoreció. Yo fui de buenas. Hice lo que quise y a medias pude hacer lo que quería hacer. Que no era nada del otro mundo, no, pero que me costó trabajo por la escasez de plata. Sí, eso, porque hay cositas que cuestan, pero mi Dios me ayudó. Gracias. Oye, pero ustedes, ¿qué diablos es lo que han encontrado conmigo para ahora sacarme Bueno, doña, como decía mi mamá, sacarnos los cueros al sol? Le estamos sacando los cueros al sol, maestro. bueno, doña Irene. No, es que su historia es muy, muy inspiradora. Es muy inspiradora y hermosa. No sé nada del otro mundo que no se pudiera hacer. Y eso me ayudó mucho a mí, porque si quería divertirme yo conmigo mismo, ¿qué más aún colgarme una barra de acero y patalea y hágale fuerza y todo y haga payasadas como las ve uno hacer? Yo también puedo, que caramba, ¿sabes? Y así hacíamos. Y eso le da a uno cierto, iba a decir una palabra grosera, oye, hacer lo que se le antoje a uno. Sí, ese era yo. Una hoja de papel a mí me atraía, siempre me atrae una hoja de papel en blanco. Pero entonces junto ahí hay papel escrito, entonces lo leo, me distraigo, pero vuelvo y empiezo a entretenerme con el papel en blanco y dibuje las rayas. ¡Ay! ¡Qué satisfacción! Yo las gocé y me gocé mis caricaturas, me gocé. Yo fui un hombre de mucha suerte, eso soy yo, el Chato Plata Rueda de suerte, porque me he gozado la vida, sí, pero ¿por qué están calladitos? Un aplauso. Qué maravilloso. Bueno, hay un episodio y es el del teatro. Él se vuelve el administrador. Pacho, cerremos el capítulo de doña Irene. Doña Irene, Vale. doña Irene Vanegas es hija de otra gran mujer, doña Lola Vanegas. Claro. Y bueno, ¿Qué hacía ella? ella, ¿cómo se conocieron? En Suaita vino el apogeo de hilados y tejidos de San José de Suaita. Claro. Entonces en Suaita en todas las casas había máquinas de coser, porque se producían las telas y ahí se hacían los pantalones, las camisas. En alguna ocasión doña Irene dijo que en esa época hacía 12 camisas en el día. Y dice, complementando, en esa época lo explotaban a uno, dice con sus propias palabras, 12 camisas al día.
A mí me explotaron, sí, sí, con sus propias palabras. Y entonces había un sitio donde había varias máquinas y ella iba también a coser ahí, y don Andrés pasaba por la calle del Chinivo y silbaba, y entonces las compañeras le decían: ay, mire, ahí llegó el Chato Plata, ahí llegó el Chato, porque esas mujeres, doña Irene también tenía una excelente voz, y cantaban a tres voces, dicen ellas, y ahí como que empezaron los primeros sondeos hasta que pues, formalizaron su relación. Entonces ya cuando ya se unieron y tuvieron sus hijos, pues ella también producía, nos hacía la ropa a todos y también producía para la venta, o sea que ayudaba también, no era solo don Andrés, buscando con su cámara completar las 10 fotos, las 12 fotos de la cámara Rolleiflex que se había comprado, necesitaba completarlas para poder revelar y venderlas. Él cuenta que hubo algunas semanas en que pasaba la semana y no había tomado 12 fotos, o sea, la fotografía en el pueblo ya no era negocio. Entonces él se rebuscaba con la carpintería, con otro, hasta que aparece nuevamente don Eduardo Sarmiento y le ofrece que si quiere le administre el teatro. ¿Este teatro cómo se llamaba? El Teatro Renacimiento. ¿Existe todavía? Era una joya arquitectónica, por Dios mío, cuando casi me suicido ese día cuando llego y veo que el teatro lo han cambiado por un parqueadero. Oh. Sí, no. Bueno, eso político. fue uno. Y la otra historia, Pacho, que entró usted, mi papá siempre, don Andrés siempre fue un ser competitivo a morir. Entonces una competencia de faroles en Suaita, el farol más bonito que hubiera, había premio, concurso. Pues sí, señor, que se metió como 15 días a la carpintería. En esa época, 1950 y pico, había la competencia, quien pusiera un hombre en la luna o lo sacara al espacio, el Sputnik. Y claro, el farol que era un cohete. Pero no podía ser cualquier cohete, porque para mi papá las cosas no pueden ser de la forma fácil. Entonces le pidió permiso al cura y tendió una guaya de lado a lado del parque. ¿Ah? Ahí está el parque. Ah, bueno, sí, sí. Y listo, y con pólvora hizo con la pólvora hizo que el cohete pasara de lado a lado. La primera vez llegó casi a la tercera, cuarta parte, al segundo día, porque fue durante una semana, bueno, no llegó. Al otro día se encontró con los cables de la luz, se fue la luz en el pueblo. Pero al siguiente día lo hizo, hasta que por fin lo hizo llegar al otro lado, porque él no se da por vencido. Le puso más potencia al cohete, le puso más pólvora detrás y listo. Don Andrés, ¿se acuerda del cohete? En este momento no completamente. ¿Se acuerda del cohete? ¿Del cohete de Suaita de lado a lado? ¿Sí? No, Cuéntenos esa historia. no lee más tarde. No, bueno, más tardecito. Sí, otra historia interesante, antes de, y bueno, y entonces le ofrece don Eduardo Sarmiento la administración del Teatro Renacimiento. Y ahí es donde aparece en su vida el cine. O sea, ahí pasa de la empieza. fotografía al cine. Ahí empieza una etapa donde él veía que Porque siempre… está considerado uno de los pioneros de la cinematografía en Santander, ¿no? Sí, eso es 1953, 54, 55, bueno, ustedes tienen la fecha más clara, 1952 años, sí, Lo excepcional es que en Suaita, 1954. ¿no? En Suaita. Estamos hablando de que él ya tenía sus 54, ¿tiene cuántos años? 20 y tantos años, 28 años, sí, ya llega a 28 años, pero él veía que con la película mexicana o del oeste, que eran las preferidas en todo Colombia, él ve que siempre
con cada película llegaba un rollito pequeño, un corto de unos 5 o 10 minutos que decía El mundo al instante. Claro, por supuesto. Bueno, los menores de 50 no me entendieron de qué estaba hablando. El mundo al instante. El mundo Era al- más o menos así la voz, ¿cierto? Sí, sí. Entonces él se puso a mirar y dijo, oiga, esto lo puedo hacer yo. Esto lo puedo hacer yo. Bueno, pues ni corto ni perezoso, tía Rosalía, una vaquita. La tía Rosalía era el banco del maestro Platarrueda. Y una vaquita con sus 30 pesos que valía la vaquita porque ya con la inflación había subido. Y se va para Bogotá y se consigue una cámara filmadora de 16 milímetros. Y compra su primer par de rollos y se regresa a Suaita y empieza su primera filmación, que es un paseo ¿a dónde era? Al río La Vega. A La Vega, sí, un sitio de veraneo ahí. Y, De los paseos de antes, ¿no? De los Se juntaban paseos. varias familias y paseos de y allá. filma la salida, la salida en el Todo. bucecito, en la buceta, y filma la fiesta, La se re- emborrachan. entonces la hay unas- recocha. Está en YouTube, la es recocha. maravilloso, es una cosa Sí. extraordinaria. Sí. Está puesto en YouTube, hay como 2 o 3 videos producidos por el maestro Platarrueda Sí, en estamos aquella en- época. Estamos en el rescate para hacer una versión muchísimo mejor de la Sí. que hay rodando por ahí en YouTube. En todo caso es que al siguiente función, listo, vamos al esto. El mundo Pero al instante se quedó el afuera. mundo al instante, Se dijo, quedó no, guardado. el mundo al instante, pero de Suaita. Pero ojo, Noticiero se crea el suaitano. noticiero suaitano. Entonces, cada sábado, cada cierto tiempo, había cine con el corto de la semana. Y ese día era más Lógicamente había sobreprecio. Sobreprecio. Él se inventó en 1953, en 54 se inventa lo que posteriormente hizo Focine. O sea, ese es pionero hasta en eso, ¿no? caro. Sí. Entonces, claro, ahí ganaba algo. Ganaba algo, bueno, en todo caso es que filmaba y cuando había su filmación, cuando se presentaba el noticiero suaitano, se llenaba el teatro. 2 años hasta que se quebró. Sí. Sí. ¿Ahí cuántos hijos iban? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta por los hijos? Claro, porque eso nos ayuda a dimensionar el tiempo, ¿no? En ese momento, cuando ya no hay nada que hacer en Suaita, cuando se abre un nuevo escenario, ¿cuántos hijos van? Listo. En 1959 ya éramos 6 hijos, 4 hombres, 2 mujeres, Darío, Enrique, Andrés, Néstor, Gladys, Luz Dari, que están aquí todos presentes. Todos nacidos en Suaita. Todos esos 6 hijos para arrancar. Entonces, claro, la máquina doña Irene aguantaba tantico y mi papá decía, no, ya el foto no se vende. Por ahí fue, en ese momento, recordando con Pacho, se abrió en la registraduría que la cédula tenía que ver con fotos, Sí. logró fotos Sí, de esa historia cédula esa de historia toda la región. Esa historia la contó Saúl Mesa, Saúl Mesa, otro Ah, grande ya, fotógrafos. Su papá era fotógrafo. De casualidad se hizo fotógrafo y fue contratado por la registraduría justo en ese momento para cedular, porque hubo un programa de cedulación nacional y tenía que ser con foto. Antes no tenía foto la cédula. Entonces ahí cuanto fotógrafo había, lo metían a trabajar a la registraduría. Bueno, en todo caso, don Humberto Barrera le dice, oiga, chato, ¿usted aquí qué es o qué? Vamos, yo tengo una casita, acabo de comprar una casa en Bucaramanga, allá hay un garaje desocupado, vamos, y allá arma la cama y arma sus corotos y listo. Pues mi papá le cogió la caña y se vino cuando ya tenía, que siempre las mejores con cámara, Rolleiflex, y llegó a Bucaramanga. Al otro día llegar a Bucaramanga y no, yo voy a buscar trabajo.
se va para Foto Serrano, que el dueño era don David Navarro en ese momento Sí, ya. claro. Y le dice, don David, vengo a pedirle trabajo, a ver si usted me da trabajo. Se queda mirando, le dice, con esa cámara Rolleiflex usted no necesita pedir trabajo, le dice, porque la Rolleiflex era la mejor cámara de ese momento. Ajá. Mi papá entre decepcionado y medio decepcionado fue para la casa y encontró a algunos niños jugando por ahí en la calle y le digo, oiga, venga niño, ¿por qué no llama a su mamá y le pide permiso para que a ver si le puedo tomar una foto? Pues efectivamente le tomó un par de fotos a un par de niños, fue y con la carpa, porque él tenía el garaje pero cuarto oscuro no había, entonces la carpa de la camioneta que había acabado de vender estaba por ahí y armó su cuarto oscuro poniéndose con la carpa encima y ahí revelaba y tal, y listo, las tomó por la mañana y en la noche fue y le llevó las fotos. Él dice que ese día salió con 3 pesos y llegó con 27 pesos, en todo caso. Entonces sus primeros fotos fueron fotos de niños que se encontraban, entonces le siguió gustando y siguió haciéndolo. Eso es a mediados de 1959, él ya con 32 años en ese momento. Y lo interesante es que, bueno, aquí había las bodas, pues entonces digo, no, vamos a los matrimonios. Cuando llegaba a tomar las fotos de los matrimonios, en esa época eran 5 fotógrafos, 10 fotógrafos, el personaje era importante, porque la foto era… la boda no contrataban fotógrafos, sino que sabían que llegaban y simplemente la pareja o los familiares escogían qué fotos comprar y compraban únicamente las fotos de la… Pero era una competencia ¿Y así. los fotógrafos se enteraban por qué? ¿Por el periódico? ¿Por dónde se enteraban que había matrimonio? Sí, no, pues no tengo ese dato. Y todos llegaban allá. Porque la fotografía era muy Aquí popular. hay varios fotógrafos que vivieron esa experiencia, ¿no? En las iglesias. En las iglesias obtenían la información, correcto. Ok. Y ahí llegaban los fotógrafos. Pero también había fotógrafos en las calles, ¿no? En las calles había fotógrafos por la 30, frente al TIA, por la 35, y montaban en unos telescopios, unas cositas así, montaban ahí la fotografía en los telescopios y uno miraba así. Bueno, entonces… Pero entonces se la eso, rebusca ahí no, a la brava. ahí no había negocio. No había negocio. ¿Y habían cuántos hijos? 6. 6, vamos. Llegamos con 6. Bueno, en esa época, bueno, ahí hay un intermedio porque él empieza con eso, está él solo aquí y nosotros estamos todos en Suaita. Doña Irene con 6 hijos. Ok. Y todos los días religiosamente, eso sí lo cuentan, religiosamente todos los días le mandaba por Copetrán o por Cotrazaravita, le mandaba la platica a doña Irene, nunca le faltó la platica. ¿Por qué nunca le faltó? Porque los matrimonios eran los sábados y domingos, eso, matrimonios entre semana no había, ¿no? Matrimonios entre semana no había. A la fuerza, tal vez. Entonces él dijo, bueno, matrimonios no hay todos los días. Oiga, pero todos los días sí se muere gente. Interesante. Entonces corra para la carrera 13 con calle 37 a ver los muertos del día. El entierro a las 10 de la mañana, eso era fijo, a las 10 de la mañana había uno, a las 2 había el otro, a las 3 y a las 4, eran las horas. Y entonces él se armaba se iba sin que nadie lo contratara ni nada, tomaba las fotos, los registros de fotos de esos entierros, por ahí acabé de encontrar alguna, era desde sitios estratégicos. Él nunca toma la foto común y corriente, él tiene que tomar la foto diferente a todos. La foto que toma todo el mundo, él no la toma es otra foto. Y efectivamente a las 10 de la mañana iba a tomar las fotos, córrale, tal vez el de las 10, el de las 2, y córrale al cuarto oscuro, o sea, a la carpa, revele, y listo, a las 7 de la noche estaba en la casa de los familiares. Él dice, y tenemos registro de que
más o menos el 80% de las veces vendía las fotos, y no todas, una buena cantidad. De los entierros. Incluso él contó una historia de que en alguna oportunidad él llegó con las fotos del entierro y listo, preguntó cuánto valen las fotos, 50 pesos, dijo, sacó los 50 pesos, tenga sus 50 pesos y llévese las fotos. Alguna persona cuenta él que le hizo así. De tal manera que todos los días había entierros, todos los días había plática para mandarle a doña Irene Azuaita. ¿En qué momento la trae? Estamos hablando mediados de 1959, eso que estamos hablando. Ya y hablamos. al siguiente año, Sí, dale. 1960, en junio de 1960, un año después, le dice al tío Ramiro Vanegas, gran fotógrafo, Fotobanegas. del de Foto Vanegas, correcto, hermano de doña Irene Vanegas, cuñado de don Andrés, y le dice, necesito un favor, Ramiro, tenga aquí esta platica, vaya, contrate un camión y tráigase todos los chinos y tráigase todo. Y llegamos efectivamente a un apartamentico situado en San Francisco, en un segundo piso, donde había 2 piecitas y la cocina. En una piecita nos acomodamos todos los 6, llegamos 6 más 2, 8, y en la otra tenía su laboratorio. O sea, en un año logró traernos con la plática de los entierros. 6 meses después, porque lo recuerdo yo porque cambié de escuela, mi escuela era por ahí cerca de San Francisco, al siguiente año, tal vez en enero, estábamos con Fotoplata en la carrera 13 entre 35 y 37. Recordemos que la calle 36 no existía en ese momento. Eso por los lados de Vanguardia. Por los lados de Vanguardia, Ok. exactamente. Ese fue su primer estudio, fue ahí. Ahí era el estudio, era la fotografía, laboratorio, y también nosotros Y la vivíamos. vivienda. ¿Y ahí iban cuántos? ¿8? Ahí íbamos 6 todavía. 6 todavía. No más. ¿Hasta cuándo llegó? ¿Ah? ¿Hasta qué número llegó? ¿Hasta qué número llegó, don Andrés? ¿Cuántos hijos ¿Cuántos son? hijos son? ¿Cuántos hijos, Andrés? ¿Cuántos hijos son? Se le perdió la cuenta. Bueno, los oficiales por lo menos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos son? 13. ¿Cuántos? 13. 13, Andrés. ¿Y todos vivos? Ah, ¿Todos vivos? Le faltó uno para la 14ª. no me echa el cielo ahorita. Él, bueno, en otros tiempos contestaba siempre, le preguntaban, ¿cuántos hijos tiene? 13. ¿Todos vivos? Ninguno vivo. Todos trabajan. Todos honrados. Todos trabajan, ¿se acuerdan? Sí, ahí fue el despegue de don Andrés como Claro. fotógrafo. Entonces ya se vuelve un fotógrafo prestigioso, ¿no? Al igual que el papá de Saúl y al igual que Ramiro Vanegas y Pedro Gamboa, que hay que traerlo aquí a Pedro Gamboa, Pelican, ¿cierto? Por supuesto, nos hace Foto falta. récord. No, Sí. mire, ahí hay una genética ahí toda rara, pero ninguno es enfermo de una cosa grave. No, No. sería también lo máximo. Sí. Un año. Ajá. No, La diferencia entre Darío y yo, que soy la menor, son 20 años, así que mi mamá estuvo embarazada durante 20 años. 13 Oh, vale. hijos en 20 años. Bueno, le faltó uno para la 14ª. sí, sí. Ahora, yo nací en 1969, el año en que llegó el ICBF a Colombia, así que es bastante. Bueno, Andrés se vuelve un fotógrafo importante a mediados del siglo, años 60, 70,
porque los fotógrafos empiezan a integrarse como a la vida productiva de la ciudad. La ciudad está creciendo urbanísticamente y está creciendo también como una ciudad industrial, ¿no? Entonces, yo conocía a Carlos Eslava, tuvimos la oportunidad de hacer una exposición con él en algún momento que yo estaba como haciendo exposiciones en la calle de grandes fotógrafos y fueron contemporáneos, ¿no? Y son considerados como los fotógrafos que registraron ese momento de expansión de la ciudad de la década de los 60 con Andrés Platarrueda, que los gobernantes los montaban en las avionetas o en los helicópteros para que registraran la ciudad desde el aire. Sí, es una historia también interesante porque, bueno, a él los entierros le daban su platica y uno que otro matrimonio, pero él que eso no lo satisfacía a él. Entonces, él no sé en qué circunstancia empieza en una urbanización y va y toma una foto y la lleva la ampliada. Él nunca entregaba fotos postales, que era como que la foto mínima era 20, 25 o 50, 60. Y tal vez se la lleva a urbanas y bueno, les gustan las fotos y entonces ya empiezan a llamarlo. Y aquí hay un registro impresionante de fotos del año 68 hacia adelante, hasta bien entrados los 90. Entonces, y empieza eso, tanto que en esa época don Armando Puyana llegó a conocerlo, fueron amigos de don Armando. El recuerdo de algunos de los que estamos aquí, voy a contar alguna infidencia de la familia. Don Armando llegaba en cualquier momento, sin avisar, a las 6, 7 de la mañana a la casa. Y se lo cargaba. Y se lo cargaba. En alguna oportunidad uno de nuestros hermanos, Néstor, incluso se le sentó en las piernas a don Armando y don Armando jugando con él mientras él preparaba el equipo. Y entonces en ese momento decía, vamos a volar, y claro, se iban con don Armando y hay un registro muy bueno de fotos aéreas del área metropolitana. ¿Por qué razón? Porque don Armando necesitaba para la financiación mostrar en dónde iba a construir su próxima urbanización. Entonces ahí a Urbana le trabajó mucho, al Instituto de Crédito Territorial, prácticamente hay también una historia ahí de que las fotos, la casita que hizo en La Joya, porque también en la 13 la familia duró muy poco tiempo, porque él compró la casa en La Joya. La del Instituto de Crédito Territorial. Sí, correcto, tal vez pagó el cote inicial y el resto fue una lucha porque él hizo muchas fotos y no se las pagaban. Y entonces las cuotas sí tenía que pagarlas, pero no le pagaban las fotos. Entonces al fin hubo una transacción y prácticamente con solo fotos pagó su casita, con las fotos del instituto. Y levantó 13 hijos. ¿Ah? Y 13 hijos. Y levantando 13 Eso hijos. cuesta más que la casita. Sí. Esa es una historia bien interesante. Después hubo unos vuelos que descubrí hace muy poco, no lo sabía yo, no lo tenía en el radar, que OTAC, que construyó el aeropuerto Palo Negro, también hay un vuelo y hay un buen registro de fotos entre Barranca y Bucaramanga en el año de 1974, cuando inauguraron el aeropuerto. Esas fotos también hay un buen registro fotográfico de eso, fuera de todas las que se conocen. Desafortunadamente esas fotos, muchas de esas fotos aéreas las prestó y muchas desafortunadamente se perdieron, pero bueno, pero ahora hablamos del archivo y del futuro de ese archivo fotográfico tan valioso y tan importante que deja, que tiene, que ha ido construyendo la historia de Platarrueda. También hace giras por municipios a tomar estampas, paisajes, arquitecturas, esto que hacen los fotógrafos de hoy día y sacan libros. ¿Lo hacía Andrés también? Bueno, don Andrés en el año 75 tal vez, él ya ve otros, o sea, ya estamos hablando de 75, 76, está a punto de cumplir sus 50 años o ya cumpliendo 50 años y dice, se va a recorrer Santander, los municipios. ¿Y qué era lo que hacía él? Él tomaba las fotos
del municipio, que ustedes están viendo, alguna pequeña muestra que es lo que están viendo ustedes aquí en pantalla, y hacía su exposición callejera. El maestro Andrés es el pionero de salas abiertas antes de que… ¿Cómo así? Eso yo lo inventé, ¿no? Uy, le estoy quitando Usted- su usted ya crédito. usted ya había Me le inventado las metí al- salas abiertas, Me le maestro. metí al rancho. Que usted fue el pionero de las exposiciones callejeras de fotografía. Usted expuso en la calle las fotos. Mm. Sí. Cuando ya tenía un buen registro de varios municipios, él se arma en estructura de PVC, como ustedes lo ven por ahí en alguna foto. Arma su estructura de PVC y monta alrededor de 40, 50 fotografías de los municipios de Santander en el pasaje, en el pasaje Santander. Pasaje del comercio. El pasaje del comercio, en la calle 35 entre carreras 16 y 17. Ajá. Hay una anécdota bien interesante que yo personalmente la vi porque yo en ese momento estaba con él tal vez de una de las venidas de Pamplona, porque estuve un tiempo por fuera, y yo le ayudé a cargar los armatostes de PVC, a colgar las fotos 50, 60, las 40, 50 fotos. Y lógicamente, mi papá nunca le ha pedido permiso a nadie para nada. ¿Sí? Eso es una historia. Usted no le ha pedido permiso a nadie para nada, ¿cierto? Siempre ha hecho lo que le da la gana. Siempre hace lo que se le da la gana, efectivamente. Que no pudieron ustedes, porque… Y entonces, claro, los primeros hijo que único, llegan… hijo único y con dos mamás. Podía hacer lo que quisiera. Y una de ellas dueña de un banco, ¿no? Los primeros que llegan, pues lógicamente es la policía. Claro, es un vendedor ambulante y había que tener la calle 35 libre de vendedores ambulantes. Mi papá eso lo conocen los que lo conocemos de cerquita, cuando se le sale la piedra es cosa brava. Y empezó a pelear con la policía. Alguien le fue y le dio las quejas allá a la Secretaría de Gobierno. El secretario de Gobierno de esa época vino y dijo: no, dejen a ese loco ahí que haga su exposición. Y efectivamente vendió una buena cantidad de fotos. Esa experiencia de salas abiertas se repitió por varios años y se repitió en varios municipios. Tenemos registros en el archivo de que hubo en el Socorro en varios municipios de Santander. Generalmente él las llevaba, las vendía, y en la última caso en la Casa de la Cultura que se quedaban. Generalmente hay muchas casas de la cultura que yo recuerde en Suaita, en Socorro, en Barichara, tal vez Zapatoca, estuvieron las fotos de don Andrés. ¿Libros? ¿Hicieron libros de la obra de Maestro Platarrueda? Libros, esa es una tarea pendiente que tenemos. No se ha hecho. No se ha hecho, hay que hacerlo, considero yo. Sí, por supuesto. Y hay que hacer las salas abiertas De Platarrueda. Hay que poner a de Platarrueda. los 100 años, Claro. las mejores 100 fotos en los 100 años del maestro Platarrueda. Yo creo que es una misión. Como que hicimos, tenemos. Saúl, con Quintilio, y como hicimos con Eslava, ¿sí? Fue maravilloso. Bueno, y con Freddy, con Mauricio Laya, ¿no? Esas fotos está pendiente, ¿no? Hay que empujar entre todos para que la obra del maestro Platarrueda esté otra vez en las calles, como usted se lo inventó. Y allá decimos que el que inventó esa joda de salas abiertas fue usted, no… Entonces, Pacho Venteno. Un tapacho. Sí. En la 37, sí. La familia le puede contestar. Ese mural está en Metalteco, la empresa de mi hermano Enrique Platarrueda. bueno. Sí, Es que… yo creo que es una buena cosa. Hay que sacarlo de allá y exponerlo en alguna parte. Me parece una buena idea, porque esa es la otra faceta, ¿no? Aquí podría ser. La Bueno, otra hay faceta. otras dos facetas de él, ¿no? Sí, nos faltan dos. El pintor, ¿Ah? el Platarrueda pintor Sí. y el Platarrueda músico.
Esos Ya son- hablamos del fotógrafo, ya hablamos del platarrueda cineasta, del inventor, del que quiso mandar a la luna un Sputnik suaitiano, ¿cierto? Hablemos de platarrueda pintor, que Bueno. creo que es importante. Creo que cumplidos 60 años, la fotografía, entra la fotografía en color, sobrevive un tiempo y ya la actividad fotográfica la deja a un lado y coge de nuevo los pinceles. Él había pintado en su juventud, recordemos Sí, que había hecho dibujaba, caricatura, dibujaba, pintaba, hacía esculturas que después rompía. Y ya dice, oiga, yo voy a volver a pintar, y su primera pintura es un autorretrato en carboncillo, que lo tenemos ahí en la casa, y empieza su vida de pintor, al óleo, acuarela, etcétera, etcétera. Muy prolífico. Allá en la casa hay cualquier cantidad de cuadros, y hay muchos cuadros regados también por el lado de la familia. Y exponía y todo, ¿no? Hizo alguna exposición, el cuadro aquel famoso de 2 metros por 6 metros, lo recuerdo que lo trajimos desde La Joya, donde está otra faceta también de restaurante. Allá tenía su estudio y allá pintó esa pintura grande, y recuerdo que lo subimos en Metalteco. Se hizo una estructura solamente para llevar el cuadro por toda la calle 36. Le recuerdo que ahí estuvo Lucho Argüello con zancos. Eso fue todo un espectáculo, subiendo el cuadro para una exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno. Y la música, Él en su juventud también fue músico. Él tocó, Sí. dice que tocó flauta, completamente autodidacta. Sí. Tocó violín, pero también lo abandonó, y después de mucho tiempo cogió su violín. La buena noticia es que el violín está tocando prácticamente todos los días, se levanta y a ¿En tocar el serio? violín. Y es un gran lector. Yo que estuve por ahí, hice algunos pinitos en la música, yo no soy capaz de leer las partituras así como él las lee. Las lee de corrido, es una cosa impresionante. Y está activo tocando su violín en este momento. ¿Cuál de todos los platarruedas le gusta más? ¿El fotógrafo, el cineasta, el pintor o el músico? ¿Cuál de todos le gusta más? Todos son uno solo. Todos son unos. Es el mismo. Oye, usted me tiene anonadado, de verdad. Y gracias por cómo ha logrado usted en su mente mantener y poder mostrar de manos. No soy capaz de hablar yo ahorita. No me tiene, oye, anonadado de ver todos los recuerdos que dejé en todas las vivencias, todas las cositas que yo quise hacer. Se hicieron, bendito Dios. Gracias a vos. Se sabe y se recuerda con cariño eso. Me deja anonadado de todo lo que has dicho, de todo lo que has recordado. ¿Cómo se puede fácilmente narrarle a un público tan querido como este? Recordar todas las vivencias de un sujeto, todas las. Me cuesta mucho trabajo hablar así. Bueno.
Muchas gracias, maestro Andrés Plata Rueda. Vamos a dejar que ellos le pregunten cosas, a ver qué se les ocurre. Ya hemos hablado bastante, ¿no? Ya hemos dicho bastante. Dejemos que ellos hablen a ver qué se les ocurre, ¿vale? Entonces, cerramos la tertulia aquí nuestra, ¿cierto? Y abrimos al público como lo hacemos todos los martes en este encuentro maravilloso con estos personajes increíbles que son bibliotecas andantes, vivas, llenas de conocimiento, de experiencia y sobre todo seres inspiradores. Creo que ese es el objetivo de este programa Memorias Vivas que se nos ocurrió, no sé, en un tinto con Álvaro Navas y que estamos muy contentos de que se siga realizando. Por aquí tendrán que pasar todos los maestros que como Andrés Plata Rueda, nos han inspirado a los que llegamos después al camino de la cultura, del arte y de la historia de nuestro territorio. Démosle un fuerte abrazo al maestro Andrés. A los invitados especiales de la tertulia, maestro Andrés Plata Rueda, la Casa del Libro Total les entrega este reconocimiento, este certificado, que más que un certificado, porque el certificado es la vida misma, sino este pequeño detalle para decirle gracias por su vida y gracias por su obra, maestro Andrés Plata Rueda, y que guarde este recuerdo de este momento, de esta tertulia, de este encuentro tan maravilloso que usted con su presencia nos ha brindado. Muchas gracias. Ahora sí abrimos la conversación. Bueno, muchas gracias. Muy alegre de encontrar al maestro Plata Rueda esta noche acá contándonos sus historias. A mí particularmente me une muchísimo el nombre Plata Rueda y el maestro Andrés, porque tendría unos 13 años cuando en la calle 35 encuentro una exposición de gran formato. Yo estaba de mensajero de Urbanas, de chino, con la bicicleta, y me mandaron a consignar una plata al centro. Y yo veo esas imágenes tan bellas expuestas en la calle. A mí se me olvidó que los bancos cerraban a mediodía. Y obviamente llego a la oficina, pues con ninguna consignación de una firma como era Urbanas, y me pegan una vaciada de aquí a la luna. Me acuerdo que el tipo se llamaba Jorge Castellanos. Y me dice, Chino, ¿usted cómo no hizo la consignación? Esta es la plata de la empresa. Y yo decía, pero no encontraba cómo sentir pena, sentir una alegría de haber visto esas obras tan magníficas del maestro Plata Rueda. Y ese día nació Freddy Barbosa como fotógrafo, que fue capaz de botar su arquitectura, de botar todo. Entonces, para mí fue una gran influencia el maestro Andrés Plata Rueda, y yo le doy las gracias en público, porque gracias a sus imágenes yo decidí que mi vida era la fotografía. Qué bonito. Freddy Barbosa, que es un importante fotógrafo, no tan importante como usted, por supuesto. Por favor. Freddy Barbosa quiso ser fotógrafo gracias a usted, a sus fotografías. Yo quiero darle las gracias, maestro. Igualmente, y esta pregunta de pronto para Darío, que tal vez tenga la información. Más adelante, yo voy ya no era mensajero, y encuentro al maestro entrando al Teatro Rosedal. Resulta que era un teatro de cine porno. Y yo dije, pero el maestro, ¿qué hace entrando a un teatro, al Teatro Rosedal? Cuando yo me voy con esa duda, y años después encuentro a Luz Dari, que trabajaba en el ICP. Me desmiente, sí, es cierto, en el ICP trabajaba, ¿no, Luz Dari? Y me cuenta que estaba copiando las fotos de gran formato en el Teatro Rosedal. No era porno, eran las fotos. Y yo digo, wow, alguien que hace eso, ¿era así, es cierto? Sí, Sí era. tengo un leve recuerdo ahí. Hay una historia de fotos de gran formato.
A ese respecto hay una historia bien interesante. En la foto aquí del Parque de la Sagrada Familia, en la panorámica, esa la copió él en la casa. Pero sí tengo algún recuerdo de que allá de pronto montó la cosa en las horas que no había cine. Claro, es más, existen fotos en el Holiday Inn, creo que está una foto inmensa, tan grande como ese blackout que está detrás de ustedes, que está firmada por Plata Rueda. Entonces yo decía, en esa época hacer una foto así de grande era de locura. Entonces me contó en algún momento Saúl Mesa que haciendo esa foto lo sacaban casi que intoxicado porque ellos se bañaba en el revelador y hacía todo manualmente. O sea, era lo fáctico, eso de hacer las cosas con sus manos, ¿no? Para mí eso me llenó la vida y me indicó que el camino era que hay que hacer. Hay que hacer, sí. La historia interesante de esa foto es que él hacía, hoy las máquinas panorámicas pues hacen la secuencia fotográfica, pero eso crea una distorsión en las puntas, ustedes lo saben. Pero él, esa foto la tomó desde el segundo piso del Banco de la República en 4 tomas, con su cámara Hasselblad, que siempre tuvo las mejores cámaras. Y con su nivel, era con toda la tecnología del nivel, porque él las montaba y las ensamblaba. Esa foto de un tamaño de 1 metro por 4 metros la llevó, no sé cómo, la hizo llegar al Parque Santander. Allá en el Parque Santander la puso ahí en el Hotel Bucarica y listo. Parece ser que el mismo día en que él la puso pasó un personaje que ustedes lo conocen, Hugo Serrano Gómez, que en ese momento era el gerente de la electrificadora de Santander, y le dijo: oiga, ¿esa foto es para la venta? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cuánto vale? No sé cuánto vale. Listo, hágame el favor, me la lleva mañana a la electrificadora de Santander y listo. Es decir, él siempre primero hizo y luego monetizó, no necesitaba contratar. Y esa foto en la casa del barrio La Joya generalmente arman piezas. No, aquí es un gran salón. Entonces él para poderlas hacer, primero hizo sus grandes tanques de las cubetas grandes, ¿sí? Y en vez de copiarlas hacia abajo, las copiaba horizontal. O sea, esa noche tocaba cerrar todo, no podíamos movernos, no podíamos a salir ni entrar. El que estaba por fuera se quedaba por fuera porque estaba copiando las fotos. Esa es una de las tantas fotos icónicas del maestro. Yo recuerdo de niña que él ponía en el segundo piso la ampliadora. Ay. Tenía unas extensiones hechas en madera. Sí. Empiece de nuevo. Gracias, muy amables por esta tertulia, y me hace remontar hacia los años 68, 69, Darío. Hace algunos minutos le preguntaba que si recordaba al presbítero Hugo. Y Hugo era mi profesor de filosofía. Cada vez en el colegio salesiano que necesitábamos una foto, él decía: jóvenes, hay que esperar que venga el artista. Está muy ocupado en vanguardia. Esa historia me gustaría oírsela, Darío. ¿Qué pasó en vanguardia? ¿Qué pasaba con los colegios? Porque en los colegios iba y tomaba fotos y salían los famosos cuadros de bachilleratos, los mosaicos de esa época. Felices éramos nosotros esperando al artista. Hugo Rueda era quien nos contaba historias. Hasta ahí esperemos que lo cuente Darío si recuerda. Yo soy Álvaro Ruiz, egresado de hace época. Imagínense, me lleva por allá al 68. ¿Cuánto hace? Por ahí es. Sí, hay un registro bien interesante de 1969, cuando el colegio Instituto Salesiano cumplió 25 años, que hubo una revista de gimnasia. Hay un buen registro de fotos del colegio salesiano de esa época. Sí, nos olvidaba mencionar los hermanos del maestro Andrés, algunos de ellos están presentes. Hugo Rueda, Hugo Rueda, ¿era quién estaba? Enrique Rueda, sí,
Eduardo Rueda, Marinita Rueda Ajá. y Cecilia Sí. y Ofelia. Perfecto. Y Ofelia son los hermanos de mi papá por parte de don Aureliano Rueda. Excelente. Y Hugo era quien Y estaba Hugo. permanentemente en contacto con el maestro Andrés. Nos decía, a veces nos hacía esperar mucho tiempo, desde las 8 de la mañana allá en filita. Sin embargo, eran las 9 y no llegaba. La respuesta de Hugo era, tranquilos muchachos, es que él está muy ocupado, vive ocupadísimo, hay que llamar a Vanguardia si ya lo desocuparon. Esa era una de las respuestas típicas. Bueno, ¿Recuerdas, Darío? sí, sí, sí. Muy bien, eso lo recordamos allá en la casa también en La Joya, ¿no? Sí, gracias, muy amable. Bien, ¿quién más quiere participar? Sí, buenas noches. ¿Quién es ese? Yo soy el hijo de Ramiro Vanegas, El hijo de Ramiro Vanegas. mi padre, que fue el gran alumno de mi tío Andrés, y fue el que lo inició en la fotografía, ¿sí? Entonces es un momento muy bonito para recordar también, porque prácticamente mi tío Andrés fue el que le enseñó la fotografía y de ahí fue que se fundó Foto Vanegas, ¿sí? Que hoy en día pues todavía permanece. Y mi tío también lo inició en la parte del color. Me acuerdo que él fue el que empezó con el laboratorio a color junto con mi primo Néstor, ¿sí? Allá fue que empezaron también con la fotografía a color. Pues los méritos se los lleva también mi tío porque fue el que lo inició en la parte del color, ¿sí? Ahí cuando en el momento mi papá no sabía nada de color ni nada, entonces le dijo a mi tío Andrés que investigara que cómo era que se hacía la fotografía en color, ¿sí? Y entonces él en ese momento fue el que también empezó con la fotografía a color ahí, con los químicos y toda esa cuestión, que era un proceso como muy diferente al laboratorio blanco y negro, ¿sí? Tiene la misma funcionabilidad y todo, pero es diferente porque los químicos son completamente diferentes y es otro proceso. Entonces es bueno recordar que Fotovanegas también, se inició también gracias a mi tío Andrés Plata Rueda. Bueno, Gracias. muchas Bien. gracias. Muy buenas noches. Fabio. Felicitar por el maravilloso programa que hoy se sacó del estadio, porque indudablemente vino mucha gente. Yo conocí a Plata Rueda desde mucho antes de esa anécdota de la UIS, cuando integramos el proyecto de Orquesta Sinfónica de la UIS, que duró aproximadamente 3 años, y después feneció ese programa tan importante de la Universidad Industrial. Lo conocí cuando tenía el taller ahí en La Joya, en un lote. Lo veía con su atuendo de pintor y tenía ahí también sus cuadros que pintaba. Pero el acontecimiento que yo narré en algo que puse para animar lo que hoy posiblemente también ayuda a que mucha gente viniera, es cuando Plata Rueda, al calor de unos whiskies, tuve la oportunidad de conocer gran parte de esa historia. Si hubiera tenido un grabador así a la mano, él lo contó con una animosidad de todas esas experiencias que para mí fue muy enriquecedor y que hoy estoy constatando todo lo que se está diciendo sobre la ilustre figura de Andrés Plata Rueda y la incidencia que ha tenido, no solamente en la fotografía, sino en otros ámbitos, y que felicito a su familia, a usted, Pacho, y a todos los amigos que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, que este es tal vez uno de los íconos de Santander, tanto en los diferentes referentes que se han expuesto hoy y que son parte de este departamento, de esta historia de la Bucaramanga que queremos tanto. Muchas gracias. Gracias, Fabio, por sus palabras. Saúl Mesa, por favor.
fotógrafo, hijo de fotógrafo. Bueno, Saúl gracias. Mesa. Unirme al homenaje que le estamos haciendo esta noche al maestro Andrés, a quien admiro muchísimo y quiero muchísimo. Durante no sé cuántas décadas ya sé que nos conocemos, desde los años 80 tal vez, y siempre hemos estado muy cerca, ¿no? También conozco a su familia, sus hijos, sus hijas, los quiero muchísimo, ¿no? Hemos tenido una relación muy cercana. Una cosa muy importante que tenemos del maestro, afortunadamente, y eso con la ayuda de Darío, es el archivo. Yo estaba muy joven cuando fui a una conferencia de Leo Matiz, tal vez Leo Matiz es de los grandes fotógrafos de Colombia, y alguien le preguntó que a la juventud qué le recomendaba para ser buenos fotógrafos. Él insistió mucho en conservar los archivos, porque desafortunadamente él no lo hizo. Él estuvo por todo el mundo, un gran reportero a nivel mundial, en México, fue un grande, y sin embargo muy poco conservó, porque él tuvo como 6 esposas y cada vez que se separaba dejaba tirado todo lo que había hecho. Entonces fracasó en ese aspecto. Entonces de estos archivos, por ejemplo aquí de Foto Serrano no quedó nada, prácticamente nada. Yo hablé con ellos y me dijeron no guardamos nada. De Foto Record también hablé con uno de los socios y me dijo que el compañero le había metido candela al archivo, entonces no quedó nada. Foto Record trabajó varias décadas y hizo un gran trabajo. El archivo Gabasa también desapareció. Para poder recuperar algo de lo que se hizo, nos tocó que ir casa por casa de los archivos de las familias. Casi no queda, pero el caso de don Andrés sí, ha sido muy cuidadoso, guardó muy bien los negativos, los identificó bien. Entonces hay una historia porque fueron varias décadas que don Andrés registró de la historia gráfica de Bucaramanga, ¿verdad? Más o menos fueron contemporáneos con Carlos Eslava. Carlos Eslava también hizo una obra muy grande y dejó libros. Parte de ese archivo está en el Banco de la República. Afortunadamente quedó allá. Lo que quedó en familia no lo aprecian mucho, he hablado con ellos y no hay quien lo cuide, ¿no? Pero parte Entonces lo más que sí les quiero pedir a la familia es que sigan conservando. Ahí llevan mucho archivo escaneado con una gran calidad. Lo que está haciendo Darío es algo extraordinario. Le falta el libro, por lo menos un libro y una gran exposición como la que estamos hablando, y para que don Andrés se lleve esa satisfacción. Claro, por supuesto. Entonces, un abrazo para toda la familia. Muchas gracias, Saúl Mesa. Pacho, un datico para referencia. Mi papá, él mismo hacía en papel celofán, él se inventó cómo hacerlos, dónde guardar los archivos. Tenía algunas maquetas donde él hacía y rápidamente con pegante, con colbón, y metía la gran mayoría. Lo de 6x6, les tengo el dato, ya tengo alrededor de 3.100 negativos escaneados. Muchos de ellos, con fecha, y que esto es Lebrija, por eso me atrevo a poner en algunos la fecha, porque él mismo algunos no tienen la fecha, pero más o menos se imagina por 2 cositas, por la foto, por la calidad de la foto. Uno nota la foto cuando es con la Hasselblad, la calidad es impresionante, cuando es con las otras cámaras no es tanto, entonces ya sabe uno que esa no es del 70 para arriba. Pero la gran sorpresa que me llevé, yo creí que dije 3.000 negativos, cuando revisando, y gracias a Marlene, una de nuestras hermanas, que hizo un trabajo fabuloso de conservación de esos negativos, y resulta que me encontré con que hay 2 cajadas más así de grandes con fotos de 35 milímetros. Hasta ahora no hemos capturado uno solo de 35 milímetros, con lo cual le calculo que hay otros 7.000 negativos por capturar. La historia, ya que estamos hablando del archivo, el archivo del noticiero Soaitano. A ver, estaban los estuches respectivos del cine,
Y resulta que eso así enrollado, eso se pega, coge moho, etcétera, etcétera, y se dañan rápidamente. Es difícil recuperar un archivo de filmaciones de buena cantidad de tiempo. Aquí tuvimos una fortuna, y menos mal, yo no sé si lo va a saber hoy mi papá, que unos muchachitos, creo que eran Reinaldo, Jairo y Orlando tal vez, pues encontraron las cajitas. ¡Uy! Saboroso para jugar. Entonces sacaban los negativos y con los rollos le hacían rrrn, y jugaban rrrn, listo. Pero eso sí, antes de las 12 que llegara mi papá, a las 12 llegaban, recogían y listo, y guardaban todos. Dígame, aquí está el culpable. Diga, Reinaldo. Evitamos que se cristalizara un poco esos acetatos, ¿no? Pues encontramos esos rollos, éramos niños que cualquier cosa para jugar, pues éramos los menores de la casa. Y como dice Darío, nos encontramos los rollos y empezamos a jugar con los carretes y también empezamos a envolvernos así como simulándonos las momias, ¿no? Sí. Vamos a convertirnos en momias y entonces nos los envolvíamos. ¿Y no le dieron fuete por eso? Tal vez nunca se enteró mi papá. Pues no es tarde para darle fuete a este Entonces, muchacho. No, pero le hicimos un favor a ese archivo porque los aireamos, les dimos aire. Vale. ¿Sí? Muchas gracias. Eso lo supimos después, ¿no? No, quédate ahí. Yo quiero hacer aquí una cosa muy bonita, porque hoy es una tertulia muy especial. Quiero que venga otro que tenga un recuerdo de su papá. Bueno, listo. Ven para acá. Eso que hizo Reinaldo y tal, Reinaldo y se van quedando aquí atrás. Salvó el noticiero soitano, de otra forma no se hubiera salvado. Eso no está preparado. Los hijos, uno por uno, venga para acá, un recuerdo de su papá y se quedan aquí para la foto final. De a uno. Yo no me quiero ir sin contar que mi papá y mi mamá también, siempre que contaban su historia, la contaban en relación con la historia. Digamos que gracias a mi papá yo aprendí historia de Colombia, porque él era hijo de, digamos, una persona formada en la Escuela Normal Superior, y mi papá, que nació en el 26, rápidamente, digamos, empezó, o sea, fue uno de los primeros usuarios de la transformación de la educación en Colombia con la República Liberal. De modo que, digamos, mi papá cuenta que cuando él era niño estudiaba con todos los jóvenes menores de 21 años que eran obligados digamos, a ser alfabetizados en la escuela, en ese momento cuando se hizo obligatoria la educación. Y eso, o sea, siempre hace un énfasis sobre la historia colectiva en toda la historia cuando la narraba. Incluso mi mamá hablaba del momento de la ley 200, en donde salieron expulsados los campesinos de sus tierras y demás. O sea, nosotros podemos, o sea, hay una dimensión paralela que me parece muy importante en lo que él decía ahorita acerca de cómo es posible contar una historia del sujeto, pero porque él siempre ponía el énfasis en la historia política. Él contaba, por ejemplo, que cuando tocaba flauta, lo hacía con un grupo de muchachos que estaban aspirando a salir del momento de la época de la violencia, digamos, que había un colectivo que se reunían en la casa consistorial de Suaita, pero era muy difícil para ellos vivir ese momento. Qué sé yo, siempre hay una dimensión colectiva en las historias de mi papá que sería muy bello poder, digamos, narrar alrededor. Quédate ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vamos a completar los 13? Sí. ¿Están los 13 acá? No están. Bueno, faltan casi. Bueno, a la hora de los reconocimientos, pues quiero primero que todo, como la gran líder que fue mi mamá y lo importante que fue mi mamá en la vida de mi papá. Ustedes se imaginan este loco haciendo cine, fotografía, violín, flauta, pero había unos pies en la tierra
que fueron mi mamá. También para los agradecimientos, agradecerle a Darío por esa labor de recopilación. Un aplauso. Otro reconocimiento muy importante es la labor de Marlene. Marlene, en cada reciclaje que había en la casa, cada resto de la fotografía, restos de la pintura, restos de Marlene siempre fue metódica, cuidadosa en preservar toda la memoria. Ustedes van y ven las paredes de nuestra casa, todo fruto de la recopilación de Marlene. Bueno, ¿qué más? Siguiente. Buenas noches, yo soy Luz Dari Platarrueda Vanegas, ocupo el lugar número 6, fui la que llegué a Bucaramanga de Suaita a los 8 meses. Primero darle reconocimiento a doña Irene, que fue parte importantísima porque era la que aterrizaba a mi papá, porque era el motor también de la casa, era la que nos sacaba para la calle a jugar, que gracias a Dios tuvimos una calle que no teníamos vecinos al frente, teníamos un parque grandísimo, un monte ahí, donde jugábamos venados y cazadores, escondite. Bueno, hacíamos muchas cosas, pero aquí están las vecinas que pueden verificar eso. Además, éramos de las bastante etapas, éramos las mayorcitas, que eran de la etapa de Darío, después la etapa de nosotras, después la etapa de Marlene, de Claudia, de Orlando. Entonces éramos por etapas y fue fue muy rico, la verdad que yo no me quejo de mi infancia. Tuve escasamente lo necesario, pues 3 estrenos al año, un juguete en Navidad que era muy básico, generalmente ollitas, una muñequita, alguna cosa de esas. No se queje que papá está parando oreja. Pero fuimos inmensamente felices. Fuimos inmensamente felices. Yo veo a los chicos de ahora y me da mucha tristeza verlos todo el día pegados a un computador o a un celular. Bien. Bueno, son otras etapas. Y una cosa que quiero recordar de mi papá es cuando él le mandaron a hacer su primera obra maestra en pintura. Y le mandaron que pues la niña del pueblo, que era pues la bobita del pueblo, como le decían antes, una persona que tenía un retraso, y se la pintaron. Y él la pintó tan idéntica, porque mi papá es muy buen retratista, la pintó tan perfecta, cuando la mamá la vio, se dio cuenta que realmente la hija sí tenía un retardo. De pronto ella se había negado toda la vida en reconocer eso. Y se puso tan furiosa que no le quiso comprar la pintura a mi papá. Mi papá le dio tanta rabia que cogió ese cuadro, lo mandó a la calle, mandó todas las brochas, las pinturas, las tiró y rasgó el cuadro. No tenemos rastro de ese cuadro. Yo recuerdo en mi juventud, cuando llego a la universidad y alguna gente o en la calle me encontraba y me decían, ¿usted es hija del maestro Platarrueda? Yo sí, yo soy hija de Andrés Platarrueda. Y mucha gente, yo empecé a encontrar gente que me hablaba con mucho cariño de don Andrés Platarrueda. Y decía, no, es que él es un artista, él está… Yo decía, ¿por qué? Maestro, es que le decían, ¿por qué le dicen a mi papá maestro? Fueron muchos años los que tuvieron que pasar para que yo entendiera por qué la gente me hablaba de mi papá con tanto cariño. Mi papá era para mí un cascarrabias que llegaba al mediodía, muchas veces malhumorado, nos ponía la rondalla a escuchar la rondalla al mediodía mientras almorzábamos, la rondalla bumanguesa, y era una persona que nunca tuve yo idea de la trascendencia de eso que hacía mi papá, porque muchas veces, como la plata no alcanzaba, entonces mi mamá nos decía, coman rápido y
recojan todo para que Andrés cuando llegue vea que ustedes no han comido. Entonces, en la vivencia eran esas cosas las que marcaban esa histeria que a veces si él llegaba y la loza estaba sin lavar, entonces cogía los platos y los mandaba con rabia ya. Entonces eran los recuerdos que yo tenía, y cuando ya me di cuenta por qué lo llamaban maestro, y no termino yo de descubrirlo, o sea, es cada vez hay estos momentos, cada vez cuando Darío publica esas fotos, cuando va a la casa y nos proyecta cosas de lo que ha encontrado, que aún no ha publicado, es una sorpresa, una admiración que aprendí a tener. Gracias, papacito. Buenas noches. No se vaya. Mi nombre es Floralba, soy la octava, perdón, ya se le olvidó. ¿No? No importa, eso ya. La octava. Después del sexto le pierden la cuenta. Sí. Yo recuerdo a mis 7 años la casa mía verla convertida en un cuarto oscuro. Eso es lo que tengo más en mi mente sobre el trabajo de mi papá. Resulta que, bueno, eso fueron varios, yo creo que, no sé, yo veo que fueron como varios meses. No tengo conocimiento de saber que allá era un recovecos y recovecos. Nosotros no teníamos sala donde jugar, no teníamos la cocina, era un espacio muy, muy corto, porque allá era donde mi papá también él convirtió la casa en un cuarto oscuro, en un laboratorio fotográfico, y de ahí le salían trabajos. Y en esa semana, Rebequita, Yasmín, de pronto acuerdan cuando murió don Virgilio. Yo me fui para la cocina y estaba oscuro, y me voy a mirar al lavaplatos y estaba el agua prendida, lavando las fotos, y yo hoy saco una foto y era la cara de don Virgilio, y Dios mío, señor, sí, la foto del difunto con esto, y Dios, para mí eso fue, yo pegué un grito y salí corriendo. Imagínense, de 7 años, y yo nunca pude ir a mirar a un señor en un ataúd, porque en este momento porque con eso me dejó marcada toda la vida. O traumatizada. ¿Quién más está? No se hagan el rogar, que tenemos que cerrar. Bueno, mi nombre es Gladys Platarrueda, soy la primera hija. Mujer. Y después de 4 hombres. Lo único que mi mamá cuenta que cuando supo que yo había nacido una niña, mi papá se pegó una borrachera. Y entonces, hay que celebrar, ¿sí o no? Sí, que yo era muy pequeñita y por eso a mí me llaman la mica. Entonces, llevo mucho tiempo viviendo con este abuelito. A veces peleamos, no nos soportamos, pero nos queremos mucho. Y aquí mis hermanos han nombrado a mi mamá, que es el pilar fundamental de esta familia, que somos muy unidos en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas. Y gracias a mi mamá, que fue la que tenía los pies en la tierra, nosotros tuvimos las 3 comidas siempre. Hasta nos daba 11 y nos daban medias mañanas. O sea, nos acordamos todos, porque ella siempre nos tenía que dar la media mañana y las 11. Entonces, y somos una familia muy, muy unida y querida, y mi papá lo quiero mucho. Muchas gracias. Peleemos. ¿Cuántos hay hoy? Bueno, ¿cuántos nos faltan? 2. 2 de los 13, vale. Muy buenas noches.
Mi nombre es Enrique Plata Rueda y yo tengo que agradecerle a mi papá que por su profesión de fotógrafo industrial, que en la época en que yo terminé bachillerato, él le tomaba las fotos a varias empresas industriales aquí en Santander. La Singer. EMC, le hacía los catálogos a varias compañías. Gabasa, bueno, varias empresas. Y mi papá un día llega, recién yo termino el colegio, y un día llega y me dice: Enrique, váyase, mañana tiene una entrevista con un industrial. Él había ido el día anterior a tomar unas fotos a una empresa que se llamaba Fundisan, unas fotos de unas máquinas que ellos hacían. Y estando tomando las fotos le dice al empresario: oiga, yo tengo un hijo que salió dibujante técnico en el tecnológico, y esta era una empresita muy pequeña, y yo llegué porque mi papá me consigue el trabajo allá por las fotos que le había tomado al señor, y llegué allá a empezar a trabajar, y gracias a esa coloca hoy en día tenemos una compañía que gracias a ese principio que me dio don Andrés, que me vinculó en esa empresa, y hoy en día hago lo que hacía en esa empresita un poco más grande. Sí, bueno. Todo gracias. Bueno, Enrique, pero la historia es otra. Es que cuando llega a ¿cómo se llamaba? Don Ambrosio Torres. Cuando llega, Enrique llega con una melena, barbao, bueno, eran los 60s, un hippie. Dicen, no, le decían Ambrosio, después tomando trago con mi papá conmigo alguna vez, decía, no, cuando llegó ese hippie, dije, no, este man no aguanta una semana aquí. Resulta que ahí las máquinas se hacían, los planos era a lápiz. Enrique le montó absolutamente todos los planos de sus máquinas, y bueno, una satisfacción familiar. En este momento, la empresa Metalteco, de los cuales son propietarios Enrique y Orlando, en este momento tenemos la gran satisfacción de que está construyendo Puerto Antioquia. Muy bien. Es decir, una empresa santanderiana metalmecánica construyéndole el puerto a los antioqueños. Esa es una historia que hay que contar. No, pero antes que nada ese no es el emprendimiento más importante que tuvieron aquí los hermanos mayores. Cuéntenos el emprendimiento que montaron con las fotos de los colegios después de que no se podían vender, Darío. De los entierros. Bueno, mi papá era muy cuidadoso en sus archivos. Él hacía los sobrecitos y las fotos las echaba en un sobrecito y las marcaba con el nombre del difunto y con la dirección, ¿sí? Entonces, y las fotos que no habían vendido, listo, ahí estaban. Pues ni corto ni perezoso, a los 12, 13 años, muestre a ver qué hay por ahí. Y entonces, claro, ese archivo, digamos, las fotos se las devolvieron, de las que él no lograba vender. Y listo, y nosotros con dirección y todo, nosotros caminábamos, íbamos hasta allá, mire, están estas fotos. Mi papá las cobraba 5, dije, no, denos de a peso. Lo que fuera. Y corra para el Teatro Garnica. Corra para el Teatro Garnica. Darío y yo, ¿no? Les hizo primer emprendimiento de Enrique. Les hizo falta fuete a estos pelados. Fuete. Bueno, vamos cerrando. Bueno, yo me llamo Néstor.
tuve el placer de acompañar a mi papá en la foto plata. Y cuando mi mamá llegaba a hacer el mercado, entonces no había plata. Entonces, plata, ruedas, no, ¿y sin plata? Entonces, yo llegaba y cuando empezaba a llegar la plática de las fotos, yo llegaba ahí. Tenía 2 cajas. Cajoneaba. La de mi papá y la de mi mamá. Le cajoneaba a este para ayudar a la mamá. Entonces, al otro día llegaba mi mamá a las 9, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Fuete, les hizo falta fuete. Bueno, eso tenía para... ¿Quién falta? Miriam. Yo soy Miriam, la octava, novena, no sé, alguna de esas, novena. Yo el recuerdo que tengo de mi papá y de mi mamá, como Floralba decía, en la casa yo nunca escuché rancheras, jamás en la vida, ni vallenatos, ni nada de esas cosas. Era pura música, bambucos, boleros, y mi mamá y mi papá estaban de ahí y de pronto salían a bailar. O sea, era algo muy bonito, o sea, bailando una pareja, y es algo que hoy en mi casa aún se hace. Nosotros no escuchamos vallenatos ni rancheras y bailamos en pareja como mi mamá y mi papá nos enseñaron. Ese es el recuerdo que tengo más bonito de mis padres. Qué bien. ¿Falta alguna? ¿Listo? Yo quiero que hable Julián un momentico, que fue la nieta que vivió en La Joya. Que acompañó a la... Vale, y cerramos ahí. Para cerrar la tertulia, para cerrar la grabación, ¿vale? Ya después, lo demás. Me voy a poner a llorar de pronto, entonces téngame paciencia. Vale. Digamos que yo fui una de las, bueno, o la única nieta que compartió con el nono desde que nací. Tuve la oportunidad de criarme con el nono y con la nona. De ellos dos, más que todo, es el amor incondicional. Mi nono es muy cascarrabias, ya lo han escuchado, pero tiene esa esencia como de estar siempre apoyándolo a uno. Tan así que una vez, yo soy súper mala para las matemáticas, entonces hubo un día que yo tenía que estar aprendiendo divisiones y a mí eso nunca me llegó. Y mi mamá pues también tiene como ese genio plata rueda, entonces ella me puso lo que tenía que hacer de tarea y me dijo, yo voy a guardar el carro del parqueadero y cuando vuelva eso tiene que estar resuelto. Obviamente yo estaba llorando, mejor dicho, y mi nono me vio que yo estaba desesperada, angustiada, y lo que hizo mi nono fue ayudarme a hacer las divisiones. Obviamente cuando mi mamá llegó, yo había resuelto las divisiones que me había escrito el nono, todas quedaron mal, pero... pero lo importante es... Uno no puede saberlo todo en la vida. Uno puede mandar un cohete a la luna, pero... Bien, vale, vamos a mostrarles algo que no hemos mostrado en la pantalla, la obra. No se vayan, por favor. Vamos a mostrarles la obra más importante del maestro Plata Rueda, de Andrés Plata Rueda, su familia. Tomemos una foto ahí, Freddy. Su memoria más grande y su obra más importante.